Bienvenidos al canal del vicio. Bueno, pues me ha tocado o me ha llegado el momento de tener que mudar toda mi colección a otra casa. O bueno, en mi caso particular va a ser que voy a tener que dejarlo allí guardado durante mucho tiempo. Entonces os voy a enseñar todo el proceso de cómo voy a guardarlo todo en cajas para que esté súper bien protegido, no se rompa durante el transporte, no coja humedades con el tiempo y demás. Así que si te interesa este contenido, quédate, dale un like y sígueme en el canal. Bueno, lo más importante es pues tener una caja, en este caso una caja de cartón que sea más bien cartón durito. Que queréis llegar a otro nivel de súper protegido, podéis coger estas típicas cajas que son de plástico, que suelen estar en todos los chinos, y eso va a ser bastante mejor en cuanto, yo que sé, pues le puede caer agua al suelo o lo que sea, y obviamente una caja de plástico no va a dejar pasar el agua. Por ejemplo, en este caso, si os fijáis, le he puesto también cinta en este extremo de aquí, por si hay algún bichito de estos que van por el suelo chiquitín, o alguna arañita o demás, que no se llegue a poder colar dentro de la caja. Y nada, sin más, que esté bien sellado y ya está, no tiene mucho misterio. Vale, pues vamos a empezar a poner plástico de burbujas en la base de la caja. Y una vez que lo tenéis puesto, tenéis que echar gel de sílice. Yo por cada caja voy a poner 2 bolsitas de sílice. Esto sirve para que en la caja las humedades como que lo recoja esta bolsita y no haya caja en la humedad en sí. Yo estas las compré por Amazon, os lo voy a dejar en el enlace de la descripción del vídeo abajo para que los compréis si queráis, que funcionan muy bien. Vamos a empezar a guardar los de la Nintendo DS en la caja. Bueno, acabo de pensarlo mejor y voy a ponerle también plástico de burbujas por las paredes. Creo que eso ya es un poco innecesario, pero bueno, yo que soy muy pijo. Es mejor guardar los juegos donde tengan más base para que así los juegos sufran menos por el peso. O sea, en vez de dejarlo en la parte que tiene menos superficie, por así decirlo, pues lo dejamos por la parte que tiene más base para que si hay golpes o lo que sea, pues como que se reparta más el golpe, ¿no? Y sufra menos el juego. Como en esta parte de la pared hay como más cantidad de espacio, relleno un poquito con más papel de burbuja y ya está. Y por la parte esta de aquí también voy a rellenarlo de papel de burbujas para que no haya espacio para que se pueda chocar los juegos. Ahora, si queremos hacer otro piso, pues nada, sería poner papel de burbujas en toda la base y empezar a colocar más juegos. En mi caso, para proteger la segunda capa, también voy a poner un poco de papel que tengo aquí que me sobró, pues de cosas que voy comprando. Yo voy guardando las burbujas, yo voy guardando los papeles de compras y demás. Y luego, pues mira, me han servido para estas cosas. Que luego no las tenéis, pues vais al chino y cogéis un rollo de papel de burbuja y punto. Y yo todas las cajas, pues he ido en este caso, he ido a una tienda de animales, he preguntado, me han dicho, mira, tenemos un montón de cajas ahí que las acabo de sacar al container. Me acerqué al container y 800.000 cajas. Y ya está, así de fácil. Parece que hay que sacarse una ingeniería, para guardar los juegos. Pero bueno, como voy a estar mucho tiempo fuera, yo quiero que los juegos, cuando vuelva, estén perfectísimos. Bueno, vamos a guardar a los juegos de Wii U, a ver cómo lo organizo para que queden bien. Como se me queda así la caja y no quiero cargarla más de juegos porque ya pesa bastante, lo que voy a hacer es rellenar ese hueco que me queda ahí. En la parte de arriba voy a poner los 2 juegos que me faltan y ya lo cubro bien por arriba con burbuja y tal, por si quiero poner cajas encima que no me aplaste los juegos, sino que haya como un pequeño espacio para que no se lleguen a aplastar.
Ahora voy a poner los dos juegos que me faltaban. Sí, cierra bien y queda como un pequeño espacio. Le voy a poner esto en esta parte porque como tiene la solapita esta, pues no quiero que se venga para allá y que se pueda romper la solapa o doblarse. Ya pues nada, sería pues terminar de rellenar un poquito.
Así quedan todas las cajas y muebles que tuve que llevar a su nuevo destino en una furgo. PS1 y Super Nintendo como pasajeros VIP. Están guardados en un lugar secreto. Mi tesoro, lo dejé todo allí buscando si queréis. Ojalá se le atragante al rufián que le encuentre. Y todos los lobos de los 7 mares zarparon rumbo a Glen Line. Y así comenzó la gran batida. Vente conmigo, vámonos ya. Esto va a comenzar.